genera estrategias para formar públicos, genera un espíritu de equipo y que realmente contagia, ¿no? Contagia esta necesidad de transmitir la música, pero con un mensaje. Es un artista primero, pero también tiene una calidad humana impecable, es una persona súper amable, sencilla, tiene cualidades humanas que pocas personas o pocos directores lo tienen. Es una persona que se pone en tu lugar y finalmente colabora o hace que colabores de una manera cercana, humana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alex Bauer y estamos ya en Palabras Mayores y bueno, yo ya tengo una risa loca porque es un gusto platicar con el maestro Dimeke, el maestro Enrique Arturo Dimeke. ¿Sí? Muchas gracias, muy bien. Sí, tenía lo que hice ser bien. Un Bauer el que lo pronuncie bien. No, lo que pasa es que ya estuve ensayando unos minutos porque si no es bastante complicado y justo de eso estábamos platicando. Su llegada a México, vivió aquí en México mucho tiempo, pero también estuvo en otros lugares debido a la profesión de su padre, ¿no es así? Así es, mi padre que venía la familia de Europa. Ellos vinieron primero a Estados Unidos y luego vinieron a México y luego se instalaron en Guatemala. Y luego mi padre vino para México. Entonces hizo un recorrido así para regresar a México. Y ya en México mismo también viajó por muchos lados. Él estaba fundando orquestas y escuelas de música. Entonces empezó aquí en México con la orquesta de la ópera. Era el primer chelista de la orquesta de la ópera. Y luego de ahí se fue a Jalapa como principal chelista. Después de ahí a Guanajuato. Y en Guanajuato funda también con la escuela de música, la orquesta, y luego se va a Monterrey a fundar la Orquesta de Monterrey y a hacer su propia academia. Luego regresamos a Guanajuato. En un trayecto hicimos una visita a Jalapa unos meses, regresamos a Monterrey, luego a Guanajuato, y luego de Guanajuato a Toluca, y yo ya de Toluca me fui a Estados Unidos y a Europa a estudiar. Todo el recorrido, ya entonces estaba de gira, de tour desde muy chico. Así que yo nací en camino a Guanajuato, básicamente porque mis padres estaban viviendo en Jalapa y iban a irse para Guanajuato y se detuvieron en México y ahí nací yo, en la Ciudad de México. Y entonces el amor a la música lo tienen de cuna. De cuna. De sangre, más bien. Viene todo así, es una destilación en la sangre de la cuna, de la cultura de la casa, de escuchar la música todo el día, todo hasta las 3 de la mañana. Todo el tiempo, constantemente, y la práctica, y la práctica, y la práctica. ¿Y usted qué ha visto a muchos muchachos con esta profesión, con esta vocación, con este amor a la música? ¿Sí cree que tiene que ver algo con la sangre, con una cuestión genética, no nada más por el amor, sino por las posibilidades? Porque habrá quien tenga muchas ganas, pero no trae el equipo. Muy bien dicho, el equipo es importante, porque para ser un músico, uno tiene que tener una cosa esencial. Para ser un músico profesional que uno quiere alcanzar logros, ¿no? Altos niveles, es el oído. El oído tiene que estar entrenado o tiene que haber nacido uno con un oído bastante especial para tener cómo distinguir los sonidos. Y otra cosa, para tener la memoria auditiva. Que uno escucha un sonido, lo repite uno inmediatamente, una melodía la repite uno inmediatamente, un ritmo lo repite uno inmediatamente. Entonces, esa memoria auditiva es esencial en un músico. ¿Se puede educar el oído? Se puede educar, pero es una educación que puede tener pues mucho tiempo, entrenamiento. Si ya lo trae uno, es mucho más fácil. Entonces, sí tiene uno que tener esa parte, pero no limita a que los otros puedan tenerlo también. Se va entrenando, pero va a ser un proceso un poquito más largo. Las únicas partes que son diferentes es que en la música sí necesita uno, entre más temprana edad, mejor. ¿Por qué? Porque el instrumento que uno va a ejecutar, el cello, el violín, el piano, la trompeta, el corno, esos instrumentos hay que dominarlos. Entonces se la pasa uno dominando al instrumento.
Entonces uno solo va poniendo informaciones en la mente, en el espíritu, va uno poniendo en las memorias del cuerpo toda esa información para que después el instrumento la pueda reproducir. El instrumento es un amplificador. ¿Y cómo escoge uno un instrumento si empieza, o lo más conveniente es que empiece a temprana edad? Hay un sinfín de instrumentos, ¿cómo uno se va acercando hasta encontrar el propio? Uno puede encontrarlo desde muy chico, lo que a uno le va atrayendo, lo que uno va a tener la posibilidad también de tener, porque uno puede decir, pues yo quiero tocar el contrabajo, pero si soy un niño que tiene 3 años, pues no va a alcanzar el contrabajo. Pero uno dice, bueno, pero si hay un violín que puedo agarrarle o hacerle así como contrabajo, a lo mejor empiezo a sentir eso y mi oído está educado para escuchar los sonidos graves. Los sonidos graves son en este lado, por cierto, y los agudos son en el lado izquierdo. Entonces, es más, uno escoge un instrumento según le atrae. Uno que piensa en un piano, pues sí, porque le gusta, porque tiene agudos y tiene graves, ¿no? Y puede tocar melodías y puede tocar ritmos y con armonías y todo. El violín, porque tiene solamente un sonido, puede hacer 2 o 3 sonidos casi simultáneos. El corno o la trompeta hay que soplarle, hay que sentir otra manera de ser, hay que respirar, hay que pensar de una forma distinta. ¿Y usted escogió todos? Yo estudié todos. O sea, ¿necesitas conocer todos los instrumentos para poder ser director de orquesta? Yo creo que debería ser lo más aconsejable. Un director de orquesta que quiere saber lo que está haciendo y cómo hacer que una orquesta produzca mejor y más rápido y sea más efectivo, si los conoce, va a ser mucho más fácil. Ajá. Entonces, yo creo que en todas las profesiones los jefes deberían de saber eso. Y entonces conoce todos los instrumentos. ¿Cuál era su instrumento de niño? Yo empecé con el clarinete porque era el instrumento chico que tenía mi papá, un clarinete pequeño, pero luego empecé con el violín, cuando ya finalmente me consiguió mi papá un violín pequeño. Y luego el corno francés es mi pasión. Okay. Sí. Y el piano también lo estudié, gracias por mi mamá, que era pianista también, maestra de piano. Tenía yo la facilidad para tocar el piano. Entonces empecé a estudiar todos los instrumentos, pero con toda la idea de ser director de orquesta. Desde un principio. Desde un principio. Por eso me llamo Enrique Arturo. Entonces cuando tenía 7 años le pregunto a mi papá, estaba en la edad del por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me llamaste Enrique? Pues por tu abuelo, el papá de tu mamá. Y Arturo, ¿por quién? Por Toscanini, el gran director de orquesta que era chelista. Como mi papá era chelista, nos puso a mi hermano Pablo por Casals y también por mi abuelo, y a mí Arturo por Toscanini. Pero no tiene ese mismo carácter. No. Creo que fue una de las cosas que siempre quise en mí, de no tener el mismo carácter que tenía Toscanini. Aparte que también era otra época. Esas épocas todavía la gente aguantaba un regaño, ahora no aguantan ni que los mire uno y hasta la demanda y luego. Así que uno no se puede dar ese lujo de ser tan exigente y tan mal carácter. Pero ¿cómo llega entonces a esa parte donde exigirles hasta donde usted sabe que cada uno de los músicos puede dar, dirigirlos por el mejor camino para que suene como usted quiere que suene? Pero además también sin sobrepasarse, sin exigirles en donde parezca un regaño o una exigencia de más, y controlar este carácter, porque sí, parte como también de los directores es al momento de tomar la batuta, tomarla en toda la extensión de la palabra. Yo creo que en gran parte viene del conocimiento de los instrumentos, en haber tocado en orquestas. Estar sentado junto a los compañeros y saber cómo es nuestro comportamiento, si el compañero viene de buenas, si viene de malas, si viene corriendo, si no le interesa lo que está haciendo, o a él le interesa y a mí no, y a él me anima a mí para que yo me entusiasme y me comprometa, o los dos nos comprometemos, los dos nos adentramos, hacemos un equipo. Entonces todo eso viene de estar tocando en las orquestas, estar sentado junto con ellos y saber quién viene de una forma o de la otra. Entonces uno va distinguiendo y va fijándose, aquí le puedo ayudar, aquí mejor no me meto hoy, ni me mires ni me toques, ¿no? Se van a ayudar entre ellos mismos, cómo utilizar un lenguaje que pueda ser el que ayude a producir mejor. El director de orquesta moderno debe ser un motivador y tiene que ser una persona incansable en el sentido de motivar. Y tiene que saber
cómo motivarlos, cuál es el punto que uno tiene que tocar para que esa persona produzca lo mejor y no lo peor, porque sabemos que nosotros podemos ser, somos seres humanos. Es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil adoptar por cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer para que todos produzcamos lo máximo? Entonces, ¿cómo hacerlos sentir cómodos, contentos, felices, que lo que están haciendo en este instante, que vinieron hasta acá, que batallaron con tráfico, que batallaron con Sí, con el clima, con otras responsabilidades, con otras presiones, con todo eso que les pasa por la cabeza. Y cómo hacerlos olvidar eso y que se sientan que están en el lugar perfecto, que este lugar es el recinto de la felicidad, el recinto de la convivencia, el recinto de crear. Entonces uno cuando rasga el instrumento está uno creando sonidos, interpretaciones, la comparte con el compañero. Entonces eso es lo que yo busco, ese tipo de cordialidad, ese tipo de vida, que aquí todos están pensando, ya quiero llegar, ¿por qué? Porque ahí es donde voy a encontrar la felicidad. Es donde me siento tranquilo y puedo dejar todo en la puerta. Es de lo más interesante del mundo. Yo quiero seguir platicando con el maestro porque aparentemente, y sé que nos pasa a muchos de nosotros, vemos al director de orquesta y pareciera que es una cosa sencilla, ¿no? Mover las manos de arriba hacia abajo y hacer unos gestos muy lindos, pero parece que también es una cuestión de psicología y de empatía y de una cuestión también de motivación y de hacer que finalmente todos estén en el mismo lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos inmediatamente. No se vayan.